Muy buenas noches, mi nombre es Omar Miñano y hago este video para poder explicar un poco para qué sirve integración por partes, ¿no? ¿Cuál es el fundamento y cuál es el propósito de integración por partes? Por lo tanto, decimos que integración por partes nos sirve principalmente ¿para qué? Para que nosotros podamos convertir una integral difícil de resolver en un proceso mucho más sencillo, mejor dicho, en una integral más fácil de resolver. Cuando nosotros nos damos cuenta que va a ser un proceso de integración por partes, cuando nuestro integrando sea un producto, ¿no? Nosotros tenemos que darnos cuenta que es un producto. Por ejemplo, acá tenemos el integrando, que es x cuadrado por logaritmo natural de x, función de x. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que es un producto, pero hay algunas divisiones que, por ejemplo, también se pueden hacer producto. Ejemplo, tenemos acá una división que sería 5 sobre x, lo que viene a ser igual a 1 sobre x por 5, ¿no? Nosotros podemos darnos cuenta que esta división se vuelve en un producto. Por lo tanto, integración por partes, nos vamos a dar cuenta que se necesita integración por partes cuando nuestro integrando es un producto. Bueno, ¿qué hacemos para resolver nuestro integrando? Para resolver nuestro integrando hay una fórmula que es de integración por partes, que nos dice lo siguiente, ¿no? Integral u de b es igual a u, ¿no? Menos la integral, ¿no? Entonces acá tenemos nuestra fórmula. Ahora, esta fórmula es la que nos va a ayudar a resolver nuestro integral. Entonces, nosotros tenemos que aprender muy bien esta fórmula. Esta fórmula, ya que nos va a ayudar a resolver, tenemos que nosotros grabárnosla bien. Y una manera muy fácil, aunque suene un poco chistoso, es una frase que es la siguiente, y la cual les recomiendo porque con esta frase ustedes no se van a olvidar de esta fórmula. La frase es, a ver, vamos a ver, es un día, perdón, dejo esto por acá, un día vi así como la leen, es una frase que es un poco que nos da risa. Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme, por lo cual las primeras letras de cada palabra significan nuestra fórmula. Por lo tanto, por ejemplo, un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Esto, aunque no lo crean, nos permite recordar la fórmula, ¿no? Porque a veces la matemática se nos hace un poco complicada, pero mientras las combinamos con algo que nos pueda ayudar a recordar, creo que no está mal, sino todo lo contrario, que bueno, nos facilita un poco las cosas, ¿no? Nos facilita un poco las cosas. Bueno, entonces vemos que un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme es nuestra fórmula matemática para resolver integración por partes. Bueno, una vez que sabemos nuestra fórmula, que ya la dominamos,
¿qué procede? Que nosotros sencillamente de nuestro integrando sepamos cuál es u y cuál es db. ¿Por qué? Porque nuestro integrando viene a ser esto de nuestra fórmula. Por lo tanto, nosotros tenemos que resolver. Tal vez no se entiende mucho, disculpen la precariedad, pero vamos a resolverlo contra todo. Bien, pasamos a resolver nuestro integrando, a identificar cuál es u y cuál es db. Para ello hay una palabra que nos ayuda a recordar también y a tener en cuenta la jerarquía de las funciones. Por ejemplo, es la palabra y late. Es la palabra ilate, ¿no? Esta palabra ilate nos ayuda a identificar el orden de las funciones, que son, por ejemplo, funciones y vienen a ser funciones inversas. Vienen a ser funciones inversas, como son, por ejemplo, el arcoseno o el arcocoseno, ¿no? O el arcocoseno. Tenemos también las funciones logarítmicas, logarítmicas, que son, por ejemplo, logaritmo natural. También las funciones algebraicas que tenemos acá. Esas creo que la conocemos todos, ¿no? No se nos hacen difíciles de recordar. Que son, por ejemplo, el seno, el coseno, perdón, me equivoqué. Perdón. Es x cubo, o tendría, por ejemplo, 3x, ¿no? Ahora, la función trigonométrica, ahí sí, trigonométrica, viene a ser, por ejemplo, el seno, el coseno, la tangente, y, por ejemplo, tenemos las funciones exponenciales. Exponenciales. A veces los nervios de la cámara, pues. Bueno, las funciones exponenciales, ¿qué ejemplo tendríamos? Por ejemplo, a la x, ¿no? Bueno, y late nos permite tener esto y a ordenar lo que son las funciones, para que así nosotros podamos identificar cuál es u y cuál es db de nuestra integral. Muy bien. Entonces decimos que, a ver, relacionando funciones inversas. A ver, funciones inversas como arcoseno o arcocoseno, ¿tenemos en nuestra integral? No. Entonces, no va. Función logarítmica, como logaritmo natural o logaritmo, ¿hay? Sí, muy bien. Entonces, la primera que nosotros encontramos según el orden de ilate va a ser nuestra u, porque en nuestra fórmula primero es la u. Entonces, decimos que acá, en nuestro integrando, logaritmo natural de x vendría a ser nuestra u. Perfecto. Ahora vamos a identificar cuál es db. ¿Qué seguimos a ver? Bueno, ya vimos que logarítmicas, ya encontramos u. A ver, algebraicas, x cubo o 3x. Bueno, sí, encontramos x cuadrado, una función algebraica, ¿no? Entonces hasta acá encontramos nuestra u, perdón, nuestra db. Ya está. Hasta ahí ya tenemos nuestra u y tenemos nuestra db. Perfecto. Muy bien. Ahora que ya identificamos, vamos a proceder a resolver nuestra integral, ¿no? Para ello nos ayuda esta fórmula. Bueno, vamos a proceder a resolver. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir, ¿no? Que, a ver, u, ¿no? U es igual a logaritmo natural de x. Y que db, perdón por la incomodidad,
viene a ser x al cuadrado. Muy bien. Vemos que gracias a la fórmula y gracias a ILATE nosotros ya podemos identificar cuál es U y cuál es dB. Lo que prosigue es lo siguiente, que nosotros a la U siempre tenemos que derivarla, ¿no? Vamos a derivar. Y a nuestro dB se va a integrar. No se olviden este paso. Es muy importante. Bueno, tenemos que derivar, ¿no? Por lo tanto, vamos a derivar acá. Entonces la derivada de U va a ser du, que es igual a la derivada del logaritmo natural, es 1 sobre x, ¿no? De x. Y al momento de integrar, vamos a ver que la integración de v viene a ser, con plumón rojo, v igual la integral de x al cuadrado, pues viene a ser x al cubo sobre 3. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en la fórmula se le suma 1, ¿no? Bueno, hasta este paso, ya para estar en integración por partes, todos ya sabemos derivar y ya sabemos integrar, al menos las integraciones básicas, ¿no? Por lo tanto, ahora vamos a continuar. Perdón. A ver, bueno, ya que tenemos esta explicación, que sé que me están entendiendo, espero que sí, vamos a proceder a reemplazar nada más en nuestra fórmula. Por lo tanto, si hemos dicho hace un momento que nuestro integrando viene a ser esta parte de nuestra fórmula, la cual la vamos a descomponer, entonces reemplazamos. Diríamos que, a ver, con plumón azul creo que se nota un poco más, o acá vamos a hacerlo así. Diríamos que x al cuadrado, logaritmo natural de x es igual a, vamos a reemplazar. Nuestra fórmula nos dice u, pero sabemos que u es logaritmo natural de x. Natural de x. Bueno, nos dice la fórmula por v. ¿Quién es v? Bueno, v es x al cubo sobre 3. Muy bien. Nos dice menos integral de v, pero v ya sabemos que es x sobre 3, x cubo sobre 3, x cubo sobre 3, ¿no? Por du. Du es 1 sobre x. Ya. Acá tenemos entonces una integral mucho más chica. Por lo tanto, esto es el resultado. Nosotros podemos darnos cuenta que integración por partes sirve para descomponer, es decir, para convertir una integral que es mucho más difícil de resolver en una integral mucho más sencilla. Esto es mucho más sencillo de resolver. Por lo tanto, ese es el fundamento principal de lo que es integración por partes. Bueno, espero que me hayan entendido. Muchas gracias por su atención.